Bueno, pues bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto que estén aquí el día de hoy. Tenemos, bueno, una charla maravillosa con un invitado, bueno, de lujo, como siempre les digo. Es para mí un honor de verdad que esté con nosotros Emilio Carrillo, porque es de verdad una persona, pues, muy admirable, que está muy ocupada y le agradezco muchísimo que esté aquí. Bueno, Emilio Carrillo, para quien no lo conozca, es una persona muy espiritual, es sabio, místico y maestro espiritual, aunque sin credo religioso, que ha centrado su vida en la expansión personal y colectiva de la conciencia, campo en la que imparte clases en másteres universitarios y dirige la Academia de la Conciencia, habiendo publicado 75 libros. Yo no sabía que tenías tantos libros, Emilio. Entre ellos está el tránsito que hay después de la muerte, sabiduría de Dios escondida, conciencia y conócete a ti mismo, entre otros. Y bueno, la verdad, maravilloso todo lo que haces, lo que escribes. Aparte, tuviste una experiencia cercana a la muerte que tú es como una experiencia propia de todo lo que tú hablas y nos puedes decir que realmente la muerte pues no existe, que hay algo más. Y bueno, este es un grupo que pues, aquí todos estamos en duelo, todos perdimos un ser querido, aunque la gran mayoría perdimos hijos. Y pues de verdad para nosotros es un honor tener una persona tan sabia como como yo lo digo, porque para mí sabes demasiado, cosas muy interesantes, muy, muy espirituales. Y de eso se trata este grupo, es muy espiritual. Entonces, pues de verdad te doy la bienvenida. Muchísimas gracias eh, por aceptar la invitación. Y bueno, todos los micros son para ti, Emilio. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Ana Elsa, por tu invitación, por tu propuesta, que como tú sabes, hace encantado. Hace ya tiempo que concertamos este encuentro y para mí es un placer el poderlo desarrollar. Y mi agradecimiento se extiende a todos tus amigos y a todas tus amigas, a este número de 70 personas, que en número redondo estamos reunidos en estos momentos, y para compartir en un tema que, como bien sabéis, cada uno de vosotros y cada una de vosotras, la sociedad actual no quiere hablar mucho al respecto. Esta sociedad mira hacia otro lado, quiere esconder el hecho de que la muerte existe. Eso también tiene que ver con que cuando se produce en nuestro ámbito de seres queridos sea todavía más difícil el poder aceptar y vivir esa experiencia, pero vosotros lo habéis hecho y vuestra experiencia a su vez es una lección para todos los demás. Es cierto que en mi caso no he tenido, bueno, tuve el fallecimiento de seres queridos, pero vamos a decirle que era el fallecimiento natural, no tanto de mi padre como de mi madre, con una edad ya avanzada, con lo que no se puede encajar dentro de lo que son procesos, vamos a llamarle traumáticos, de muchos estados alterados de mentales y emocionales, como habéis vivido vosotros. Pero sí es verdad, como ha recordado Ana Elsa, que la vida me regaló una experiencia cercana a la muerte, que además no fue cuando empezaba por el sendero espiritual, como a veces se dice. No, mi despertar espiritual arrancó en febrero del año 2000, como consecuencia de una visita a América Latina, de una serie de experiencias que se desarrollaron en un viaje que realicé a Uruguay. Eso fue lo que hizo que a la vuelta volviera con una visión distinta de la vida, que me encauzó por el camino de la conciencia, por el camino de la espiritualidad. Va a ser, por tanto, ahora, en febrero del 2023, van a hacer ya 23 años de aquel momento en donde fui dejando atrás todo lo que había sido una vida muy basada en lo superficial y en lo material para empezar a centrarme plenamente cada vez más en el ámbito espiritual. Y la vida me regaló, cuando llevaba ya 10 años, casi 11, 10 camino de 11, cuando llevaba ya en ese sendero espiritual, me regaló un accidente de una caída de una montaña, haciendo montañismo, que en principio no me provocó nada porque fue simplemente una rotura del peroné de la pierna izquierda. Me podía haber matado, pero lo único que me ocurrió fue una fractura de peroné. Pero mira por dónde esa fractura de peroné a las 3 semanas se complicó, derivó en la generación de una serie de trombos que me afectaron en distintas partes del cuerpo y que me llevaron a la UCI de un hospital, donde el 29 de noviembre del año 2010, a las 16 horas, viví esa experiencia cercana a la muerte.
Si ya en el camino anterior, que había iniciado en el año 2000, había percibido con claridad que la muerte no existe, que la muerte es un imposible, que eso que denominamos fallecimiento físico es solamente eso, solamente el fallecimiento de lo físico, que lo que somos sigue siendo sin envoltura física, pero sigue siendo exactamente igual una vez que se produce eso que denominamos muerte. Si eso, amigos y amigas, yo ya en el recorrido del 2000 al 2010 lo había percibido y lo había también aprendido de sabios y sabias de todas las épocas y de personas que habían tenido ellas experiencias cercanas a la muerte o de personas que ya había conocido y que tenían el don de ver a desencarnados, a las personas que abandonan su cuerpo tras eso que llamamos fallecimiento físico. Pues bien, si eso de alguna u otra manera ya formaba parte de mi vida, la vida lo que me regaló fue una experiencia directa. Y la experiencia cercana a la muerte me llevó a corroborar de una forma absolutamente tan intensa como personal que efectivamente cuando llega eso que se denomina muerte, cuando en la UCI de ese hospital yo viví lo que los médicos llamaron una muerte biológica, una muerte fisiológica, yo me vi fuera de mi cuerpo y vi todo lo que conlleva el seguir siendo uno, aunque ya no se esté en nuestro cuerpo. Y a ese respecto, si te parece, Elsa, antes de seguir nuestro diálogo, sí me gustaría enfatizar algo que creo que puede ayudar a que no olvidemos el que seguimos siendo más allá de eso que denominamos muerte. Y eso se debe al idioma que hablamos todos los que estamos aquí. Nos estamos expresando en castellano, en lo que comúnmente llamamos español, ¿verdad? Y este lenguaje que estamos utilizando tiene una ventaja y es que es un lenguaje rico que, entre otras cosas, tiene dos verbos que son el verbo ser y el verbo estar. Como muchos de vosotros sabéis mejor que yo, esto no sucede en otros idiomas. Por ejemplo, en el idioma inglés hay un único verbo, el verbo to be, que significa tanto ser como estar y que en función de las circunstancias, en función del contexto, se entiende que estamos hablando de yo soy o de yo estoy, que estamos hablando de ser o de estar. Eso no ocurre en español. En español tenemos dos verbos muy diferenciados. Y yo creo que esa diferencia tan clara que hay en nuestro idioma de verbos nos tiene que ayudar a entender lo que estaba compartiendo antes acerca de que cuando se produce el fallecimiento físico, seguimos siendo. Por tanto, cuando estamos aquí, estamos. Lo que somos está en este plano físico. Lo que yo soy está en Emilio. Pero una cosa es lo que yo soy y otra cosa es el estar, mi estar, que es estar en Emilio. Un día, cuando corresponda, Emilio dejará de vivir, Emilio dejará de existir, Emilio morirá. ¿Qué es lo que muere en ese momento? El estar, simplemente el estar. Lo que somos sigue siendo. La única diferencia es que era en Emilio y ahora es sin Emilio, es fuera de Emilio. Como decía Agustín de Hipona, el San Agustín, hablando de su hermano, mi hermano no ha muerto, lo que es no ha muerto. Está simplemente, decía él, al otro lado de la pared, al otro lado de la pared, porque lo que es sigue siendo. Es verdad que no está en esta habitación de la vida, que es la habitación de la vida en el plano físico. Vamos a otra habitación de la vida, que es la habitación de la vida en el plano de luz, recorriendo una especie de pasillo que es el tránsito que nos lleva de la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz. Lo que somos ahora está en el plano físico y cuando deje de estar en el plano físico, pasando el tránsito, estará en ese plano de luz. Y ese plano de luz, como decía San Agustín, está al otro lado de la pared. Y desde ese otro lado de la pared sigue en interacción con nosotros. Lo que vosotros sois sigue en interacción con el ser de vuestros seres queridos que han desencarnado, que están ahora en el plano de luz. Yo percibo con claridad mi interacción, el acompañamiento que me dan, los seres queridos como mi padre, como mi madre, es decir, los seres que cuando encarnaron en su estar como mi padre y como mi madre, y que ahora están desencarnados, están en el plano de luz, y que esa ligazón, esa conexión, ¿no?, que tuvimos debido al acompañamiento,
al haber compartido esas cosas tan importantes durante la vida física, llevan a que sigamos en comunión, lleva a que sigamos acompañados. Y ese acompañamiento que los seres queridos fallecidos nos dan desde donde ahora son y desde donde ahora siguen siendo y desde donde ahora están, ese acompañamiento es más útil. No es el acompañamiento físico, no es la presencia física, sino que es más útil, pero no menos amoroso. Yo diría que es incluso más amoroso porque al no tener envolturas materiales, tiene más capacidad todavía de proporcionarnos amor. Es cierto que nuestra mente y nuestras emociones añoran la cercanía física. Nuestra mente, nuestras emociones añoran el poderlos tocar, el poderlos tener con nosotros en este plano físico. Y esa añoranza hay que aceptarla y hay que comprenderla porque no somos robots. Por mucho que nos demos cuenta de que la muerte no existe, que lo que son nuestros seres queridos siguen siendo, en definitiva, todo lo que he compartido hasta ahora, aunque eso lo tengamos muy claro, no obstante, es inevitable que tengamos esa añoranza, que tengamos esas alteraciones emocionales y mentales que tenemos que aceptar como parte de la experiencia humana. Y es más, yo diría que tenemos la oportunidad, como habéis hecho muchas de vosotras, muchos de vosotros, tenemos la oportunidad de transmutar, es decir, de hacer una especie de alquimia y que esas turbulencias que están ahí, que aparecen en nuestro mundo emocional y mental, en nuestros sentimientos, esa añoranza, la transmutemos para que en lugar de ser una especie de arenas movedizas en las que nos hundimos, nos sirvan de trampolín, nos sirvan de revulsivo, como le ha sucedido a tantas personas que he tenido la dicha de conocer a lo largo de estos años. Personas, hombres y mujeres, padres y madres, que el fallecimiento del ser querido, el fallecimiento en el caso de padres y madres de su hijo, de sus hijos, de su hijo, de su hija, le alteró por completo, le originó un terremoto, una noche oscura profundísima en sus vidas. Pero a su vez se fueron dando cuenta de que esa noche oscura era también una oportunidad. Era una oportunidad que el alma que había encarnado en ese estar en su ser querido, ese alma con su ida pronta, al haber desencarnado, le había abierto una especie de puerta de amor para que quedándose aquí pudieran empezar a mirar la vida de una forma distinta. Tantas personas que he ido conociendo que debido al fallecimiento de un ser querido se empezaron a plantear en la vida cosas que hasta entonces no se habían planteado. Personas que estaban muy apegadas a lo material, entretenidas, distraídas, en el ajetreo cotidiano, en este ritmo de vida en el que sin darnos cuenta nos vemos atrapados. Y al desencarnar el ser querido, eso lo que le dio es una oportunidad para empezar, como decía, a plantearse otras cosas, a plantearse una forma de vida distinta, a preguntarse cosas más profundas y no tan superficiales. Y a partir de ahí empezar a leer libros, a ver vídeos, a encontrarse con otras personas que habían vivido, como os pasa a vosotros, experiencias similares. Y a partir de ahí empezar un camino totalmente distinto, un camino de crecimiento, un camino de expansión de la consciencia, donde efectivamente se tiene esa noche oscura, se tiene esos removimientos emocionales y mentales, pero a su vez se va comprendiendo con confianza en la vida que todo tiene un porqué y un para qué, que nada sucede por casualidad y que a partir de ahí se abre ante nosotros una maravillosa experiencia para sacarle jugo a esta existencia humana para que cuando se produzca el reencuentro, porque con nuestros seres queridos se producirá el reencuentro, en ese plano de luz nos reencontraremos con ellos, a esos seres queridos lo podamos mirar de alma a alma y decirle, mira, gracias al sacrificio que tú hiciste, gracias a que te fuiste pronto, gracias a que desencarnaste generosamente, antes en principio de lo que correspondía, y me llevaste a quedarme solo en el plano físico, gracias a esa generosidad que tuviste, mira lo que he conseguido. Y le podamos poner delante un bagaje experiencial, un bagaje de crecimiento, un bagaje de sacarle jugo a esta vida, no en términos puramente materiales, económicos, no, sino en lo único que nos llevamos de aquí. Porque cuando desencarnamos no nos llevamos, las mortajas no tienen bolsillo, las mortajas, los desencarnados no saben de cuestiones materiales,
Lo que sabemos es de consciencia, lo que nos llevamos es consciencia, lo que nos llevamos son experiencias, vivencias, y lo que debemos intentar por todos los medios es que la generosidad que han tenido con nosotros los que han desencarnado antes de tiempo, la rentabilicemos para cosechar en esta vida ese aceite del que nos hablaba Cristo Jesús. Lo dice muy bien en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, donde dice que nuestra alma es como una lámpara de aceite y tenemos que ir echando aceite a esa lámpara. Pues que le saquemos jugo a esta vida en términos de aceite para la lámpara, es decir, en términos de expansión, de crecimiento, de evolución de la autoconsciencia, de nuestro crecimiento. Así que vuelvo a reiterar, después de esta introducción muy larga, mi agradecimiento por esta oportunidad de compartir con vosotros y con vosotras, y mi agradecimiento a ti, Ana Elsa. No, gracias a ti, Emilio, qué bárbaro lo que nos acabas de decir. Pues maravilloso, o sea, es lo que queremos escuchar, lo que queremos saber, que vamos a volver a ver a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, y pues gracias de verdad por tan buena explicación. Sí, yo estoy a vuestra disposición, no sé si yo sigo hablando, Ana Elsa, me hacéis vosotros preguntas sobre Pues aquello mira, sí, que bueno, tengáis más interés, lo que veáis. bueno, aquí lo principal, bueno, que ya nos explicaste, la muerte no existe, pero ahí, por ejemplo, Emilio, ¿qué nos dirías tú, por ejemplo, en la conciencia que tenemos que tener en un duelo? Porque hablas mucho del estado de conciencia, pero a veces el dolor es tan grande en un duelo que a veces no se tiene conciencia de muchas cosas, aunque sí te abre una parte, yo digo, del cerebro que no teníamos, donde te abre de un golpe a la espiritualidad, ¿verdad? Pero el dolor siempre está ahí atacando, y sobre todo la mente, la culpa, eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer en un duelo para calmar y elevar un poco más nuestra vibración, nuestra conciencia? Porque yo sé que el dolor te abre más la conciencia, ¿no? Más la espiritualidad, pero ¿cómo podemos hacerlo cuando estamos realmente metidos en ese dolor, en esa culpa? Lo primero, lo he apuntado hace un momento, lo primero es aceptar ese dolor, aceptarlo. Hay que aceptarlo. Claro. Ya lo comentaba hace unos minutos, no somos robots, no somos máquinas. Y podemos tener incluso intelectualmente muy claro el que la muerte no existe. Pero esa no presencia, esa añoranza del ser querido, pues nos rompe. Y desde luego, inicialmente, cuando se produce lo que denominamos el fallecimiento físico, lo que hay en nosotros es un terremoto, es un movimiento sísmico. Y eso tenemos que aceptar el dolor que conlleva. Yo diría que es la primera parte del proceso, que es un proceso natural y que tenemos que aprender a vivir. Esto, si se nos enseñara en el colegio desde pequeñito, sería muy sencillo. Es decir, si desde que tenemos uso de razón, en el cole, en el instituto, la familia, la sociedad, se nos fuera enseñando, cuando llega el momento, tendríamos las herramientas oportunas para vivirlo de otra manera. Pero esto no es así. En esta sociedad donde lo trascendente se expulsa, donde los medios de comunicación, el propio sistema educativo, no se plantea cuestiones que tengan que ver con lo trascendente, sino meramente materiales y superficiales, no se nos dan esos instrumentos, no se nos dan esas herramientas. Y cuando acontece el hecho del fallecimiento del ser querido, nos encontramos desnudos y muy solos ante ese golpetazo que entendemos que nos da la vida, cuando realmente no es la vida. Ahí hay acuerdos de alma, nada ocurre por casualidad. No es que la vida ni nos premie ni nos castigue, ni que la vida como un ente ahí autónomo a nosotros haya decidido no sé qué. No, no, no. Nosotros mismos estamos generando continuamente la vida que estamos viviendo. Las dimensiones álmicas, lo que tienen que ver con el ser que somos, son las que a través de acuerdos, a través de decisiones álmicas, van moviendo los derroteros de nuestra vida. Pero como no tenemos ninguna de estas herramientas, ninguno de estos instrumentos, cuando ocurre el fallecimiento, lo que tenemos delante, por tanto, es el dolor, un enorme dolor. Y ante eso lo que hay que decir, vuelvo a repetirlo, vuelvo a subrayarlo, es aceptar. Aceptar ese dolor, aceptar esos removimientos emocionales y mentales. Ahí está, ahí está.
como si hubiera venido un enorme huracán, un enorme viento, las condiciones climatológicas de pronto se hubieran vuelto durísimas, aceptarlo. Lo tenemos que aceptar. Y el Claro, duelo, a partir de esa aceptación, hay que tener en cuenta, amigos y amigas, que os voy a decir a vosotros, que no sepáis mejor que yo, que el duelo conlleva también tiempo. Tiempo. Dice la ciencia que el tiempo es relativo, incluso hay algunos que dicen que el tiempo no existe. Puede ser que en función de las dimensiones del universo, lo que entendemos como el espacio-tiempo, sea algo que no funciona igual en todos sitios. Pero lo cierto es que aquí, en la vida que desarrollamos, el tiempo tiene su lugar y el duelo conlleva tiempo. Parece increíble, pero es así. Incluso a veces nos parece injusto que el tiempo pueda de alguna forma no calmar el dolor, porque el dolor va a seguir ahí, pero sí paliarlo, sí amortiguarlo. E incluso yo me he encontrado con personas que cuando va pasando el tiempo siguen con dolor, como es propio del duelo, pero ese dolor va minorando, va no siendo tan enormemente intenso como al principio, se sienten mal con ellos mismos, se sienten mal con ellas mismas, porque entienden que es como si estuvieran olvidando de algún modo al ser querido. Por favor, en absoluto esto es así. Lo que ocurre es que en el proceso de duelo, el tiempo va haciendo que, sin olvidar, por supuesto, al ser querido y sin que el dolor desaparezca, pero sí es verdad que ese dolor va menguando, va menguando. Mientras que el dolor está en su intensidad máxima, en su nivel 10, ahí poco hay que hacer. Ana Elsa, amigos y amigas, como bien sabéis, en ese dolor máximo, recién producido el fallecimiento del ser querido, ahí la persona que está viviendo esa experiencia desgarradora no está para nada. No se le puede decir nada. ¿Qué le vas a decir? Lo que está es sumido en esas profundas arenas movedizas de su dolor. Y los que estamos alrededor no podemos hacer otra cosa que un acompañamiento. Ya está, un acompañamiento. No cabe otra cosa. No hay nada que decir, no hay nada que hacer. Es simplemente estar al lado, acompañar a esa persona que está desgarrada y que está viviendo ese duelo con intensidad. Como mucho, se puede acudir a alguna ayuda externa experta. Una ayuda experta externa. Una ayuda experta externa que dé algún terapeuta, alguna persona que tenga conocimiento de causa, que se haya especializado en experiencias similares y que a la persona que está sumida en el duelo le pueda aportar sus conocimientos, le pueda aportar su experiencia para de alguna manera, desde ese conocimiento experto, serle un bastón que le pueda servir en un proceso tan enormemente duro. A veces esa ayuda experta externa no es ya un terapeuta, sino que es el compartir con otras personas que han vivido la misma experiencia, como de hecho estáis haciendo vosotros y vosotras. Aquí en donde yo resido hay una asociación que se llama Alma y Vida, y esta asociación es de personas que han con seres queridos fallecidos, fundamentalmente padres y madres, no solo, pero fundamentalmente padres y madres. Y esta asociación, como pasa también en la relación que hay entre vosotros y vosotras, da una ayuda experta, externa, inmensa a la persona que está viviendo ahora la experiencia, a la persona que acaba de fallecer su ser querido. Porque en grupos como el vuestro, en asociaciones como Alma y Vida, hay personas que han vivido eso mismo, pero hace un tiempo, y que han, por tanto, vivido el proceso y que sabiendo perfectamente, porque lo han vivido en sus propias carnes de lo que estamos hablando, se ponen a disposición, se ponen al servicio de la persona que ahora lo está viviendo en toda su intensidad para acompañarlo expertamente por esa experiencia vivida y sentida en el proceso de duelo. Por tanto, cuando hablamos de duelo, estamos hablando de aceptación en primera instancia. Estamos hablando también de admitir y no creer que eso es que estamos olvidando al ser querido ni nada parecido. No, forma parte del proceso, que conforme va pasando el tiempo el dolor sigue estando ahí,
pero su intensidad ya no es 10, sino que es 9, y a lo mejor ya no es 9, sino que es 8. Y eso no es una mala noticia, ni significa que estemos olvidando a nuestro ser querido, sino que forma parte del proceso. Aceptación y tiempo. Y además de aceptación y tiempo, ayuda experta externa, sea terapéutica, sea de grupos como los que acabo de compartir, y junto con eso, los que estamos al lado de las personas que viven esta experiencia, acompañamiento, un acompañamiento en silencio, en escucha activa, esperando que en un momento determinado se abra una rendija, la puerta se abra un poquito, porque hay un momento determinado en el proceso de duelo donde la persona que lo está viviendo empieza a abrirse un poquito, y ese poquito que se abre permite que empiece a haber una comunicación. Hasta ese momento la comunicación es imposible. Si uno quiere comunicarse con esa persona es como hablar con una pared, por todo lo que acabo de compartir hasta ahora. Pero cuando va pasando el tiempo y cuando a través quizás de esa ayuda experta externa o por el propio proceso de la persona se abre un poquito la puerta, es el momento de compartir. Entonces ese acompañamiento, esa escucha activa puede ir también unido a un diálogo, a un compartir con esa persona, ese hombre, esa mujer que está viviendo esa experiencia tan dura. Y en ese compartir, ¿de qué se trata? Pues de lo que se trata no solamente es de recordar, de hacer una puesta en común con esa persona para recordar que la muerte no existe, que la muerte es un imposible, que una cosa es el estar y otra cosa es el ser. Como a mí también me gusta decir, una cosa es el coche y otra cosa es el conductor. El conductor es el ser, el conductor es lo que encarna en el coche, que es nuestro yo físico, emocional y mental, para vivir esta experiencia humana. Y hay un momento determinado que, al igual que ha encarnado en el coche, desencarna del coche. El coche va a la chatarrería, el coche va a ser incinerado, va a ser enterrado, pero el conductor que ha encarnado en el coche sale del coche y sigue siendo, sigue existiendo, sigue siendo el mismo conductor, salvo que ahora ya no está en el coche, sino que está fuera del coche. Pues bien, cuando vamos avanzando en el proceso de duelo, es el momento de hablar de esto y es el momento de aconsejar cosas. Por ejemplo, amigos y amigas, es el momento, os habrá pasado a más de uno, a más de una, es el momento de aconsejar el ver una determinada película, por ejemplo, o ver un determinado vídeo, o ver un determinado documental, es decir, algo que sea ameno, algo que sea atractivo, y que esa gran verdad de que la muerte no existe se refleje en el argumento, se refleje en el desarrollo de esa película, de esa serie, en el desarrollo de ese documental. Es el momento también de aconsejar algunas lecturas. Poco a poco en este proceso también llega el momento de algunas lecturas, algún texto, algún libro, y esos vídeos, esos libros, los encuentros con personas, como antes decía, que han vivido experiencias similares, el encuentro con personas que tienen una conciencia clara acerca de que la muerte no existe y que lo que existe es el continuum de la vida. Todo ello, amigos y amigas, fijaros el proceso que vamos desarrollando. En un principio el dolor nos tenía colapsado. Poco a poco vamos saliendo de ese colapso y se abre una rendija por donde empieza a entrar una luz, y es el momento de sacarle jugo a esa luz. Es el momento, insisto, de acercarnos a personas que antes no nos habíamos acercado. Es el momento de ver vídeos, de ver películas que antes ni nos interesaban y nunca hubiéramos visto. Es el momento de leer libros, es el momento de leer textos que antes tampoco nos hubiéramos planteado y que ahora, sin embargo, nos interesan y que estamos motivados a leer por el dolor que tenemos. Es el momento, en definitiva, de ir trayendo a nuestra vida un interés por lo trascendente que antes no teníamos. Y lo que estoy en condiciones de asegurar, porque lo he vivido con muchas personas, con muchas a lo largo de estos años, es que esto va transformando a la persona. Parece increíble, pero esos vídeos,
esas películas, esas lecturas, esas conversaciones que se van teniendo con otras personas, todo eso va transformando a la persona que lo está viviendo. Y a lo largo de un tiempo, aquí no hay un protocolo establecido, yo me he encontrado personas en duelo que esto lo han vivido en un par de años, otros han necesitado 5, 6, 8, 10 años para vivirlo, no hay un protocolo establecido, no se puede decir esto dura tanto tiempo, pero lo que no tengo ningún tipo de dudas es que esas conversaciones, esas películas, esos vídeos, esos libros, etcétera, etcétera, van generando en la persona una transformación. Una transformación que finalmente, amigos y amigas, y voy concluyendo, nos da el gran regalo. Pero un regalo que nos hemos ganado a pulso, nos hemos ganado por nuestro interés por lo trascendente, por haber salido de lo puramente material, del aferramiento a lo puramente superficial, que nos hemos ganado por esas conversaciones y esos encuentros con otras personas hablando sobre la muerte, sobre trascender la misma, etcétera, etcétera. Es un regalo que nos hemos ganado al disfrutar, al ver y disfrutar esos vídeos, esas películas, al leer esos textos y esos libros. Todo ello es como una lluvia que nos va empapando. Es un regalo a modo de lluvia que nos va empapando, que los sabios y sabias lo han llamado, amigos y amigas, discernimiento. Todo este proceso que acabo de compartir va trayendo a la persona, os va trayendo a vosotros y a vosotras discernimiento. Y hay un momento determinado donde esa lluvia ya cala, ya cala. Al principio la tierra está tan seca que llueve y es como si no lloviera, pero poco a poco la lluvia sigue. Tenemos que perseverar en este camino que acabo de compartir y esa lluvia nos va calando, nos va empapando. Y hay un momento determinado que el empape de la lluvia, cuando la lluvia nos cala, aparece el discernimiento. ¿El discernimiento qué es, amigos y amigas? Cuando nos hablan los sabios y sabias del discernimiento, ¿qué es? El discernimiento no es conocimiento, el discernimiento no es información, no son datos, no. Eso puede formar parte del proceso, ¿no? El tener un conocimiento, el que te digan esto, el que te digan aquello, pero hay un momento determinado que se da un paso adelante. Y ese paso adelante es el discernimiento, que repito, no es información, no es conocimiento. El discernimiento lo que implica y lo que conlleva, en primer lugar, es que la creencia la transforma en vivencia. La creencia la transforma en experiencia directa. Yo me he encontrado a lo largo de todos estos años, de este casi cuarto de siglo que llevo centrado en el camino espiritual, me he encontrado hombres y mujeres con los que yo he venido manteniendo conversaciones, encuentros durante años. Y he visto que esas personas me escuchaban con atención. Y me escuchaba con atención motivados por el dolor que tenía. Ese dolor le llevaba a escucharme. Antes del fallecimiento de su ser querido, no me hubieran hecho ni caso e incluso hubieran creído que cosas que comparto son cosas de locos. Pero el dolor que ahora están viviendo llevan a que preste atención a lo que comparto con ellos cuando le digo que la muerte no existe, que es un imposible, que es un fantasma de la imaginación humana. Y es más, no solamente me escuchan, quieren creer en lo que le digo, quieren creer en mis palabras. El dolor que tienen les lleva a querer creer, quieren creer en que lo que le digo es verdad, quieren hacer lo suyo, quieren creer. Esta es la creencia, que es importante en el camino, es como una herramienta, es como un bastón que nos ayuda, esa creencia, ese querer creer. Ahora bien, eso no es discernimiento. El discernimiento es lo que transforma la creencia en vivencia. Y eso sucede no por casualidad, sucede como un proceso que hay un momento determinado que una gota hace que rebose el vaso. Ese vaso que hemos ido llenando con esas conversaciones, con esas lecturas, con esos vídeos y esas películas, etcétera, etcétera, etcétera. El vaso se va llenando y hay un momento determinado que una gotita, lo mismo una conversación más, una lectura muy pequeña, pero es una gotita que hace que ese vaso que hemos ido llenando se desborde. Y entonces nos llega el discernimiento.
Y el discernimiento nos permite el que digamos, oye, no es que crea, es que lo veo, es que todo mi ser me está diciendo que la muerte no existe. Todo mi ser me está diciendo, no como una fantasía mental, sino como algo que vibra con una enorme potencia en mi corazón y en mi alma, algo muy interno, algo muy íntimo y algo muy fuerte me está diciendo que mi ser querido sigue vivo. Algo muy fuerte y muy íntimo me está diciendo que la muerte no existe. Ahora lo veo, no lo creo, es que ahora lo veo, ahora lo percibo, ahora lo siento. Esto, amigos y amigas, es el discernimiento. La transformación de la creencia en vivencia. La transformación del querer creer en una experiencia directa. Y a partir de ahí todo cambia, a partir de ahí todo se transforma. Es muy complicado compartirlo a veces con los demás, porque tú sabes perfectamente lo que sabes, pero no sabes muy bien cómo lo sabes. Es decir, ya sabes con claridad que la muerte no existe. Lo tienes clarísimo íntimamente, insisto, no como una fantasía mental, no como una elucubración intelectual. Es que todos los poros de tu ser te están diciendo con claridad que la muerte no existe. Y lo sabes, pero no sabemos muy bien cómo lo sabemos. Es otra de las características del discernimiento. Transforma la creencia en experiencia y además hace que sepamos cosas y no sabemos cómo las sabemos, pero las sabemos a ciencia cierta. Y a partir de Claro, ahí también el discernimiento nos va trayendo como regalos complementarios la intuición, la inspiración y una visión de la vida totalmente distinta, radicalmente distinta, viendo que hay otros mundos que están en este, viendo que hay muchos planos en la vida, viendo que la vida no es lo que el pensamiento único materialista nos quiere adoctrinar, sino que la vida es muy rica, la vida es muy variada y muy diversa, que lo que realmente somos como seres profundos tiene un don que es el don de la divinidad que atesoramos en nuestro interior, el don de la inmortalidad. Esta sociedad que se empeña a hablar tanto de longevidad, queremos vivir muchos años, la gente le gustaría ser inmortales, pero si ya somos inmortales, a ver cómo nos enteramos, que ya somos inmortales, pero la inmortalidad, yo no quiero la inmortalidad en Emilio, qué aburrimiento estar toda mi eternidad en Emilio encarnado, qué maravilla esto de que esté en Emilio y ahora deje de estar en Emilio y vuelva otra vez a este plano cuando corresponda para seguir siendo lo que soy, pero estando en otra persona, en otra personalidad. Eso es lo que da riqueza a nuestro camino, lo que da riqueza a la experiencia humana, no estar ahí todo el día en el mismo coche. ¿Quién de vosotros se compró un coche cuando era joven y ahora como soy yo, que ya peino canas, sigue con el mismo coche? No, hombre, no. Hemos cambiado de coche varias veces a lo largo de nuestra vida en función de las circunstancias, en función de las necesidades. Qué manía con esto de vivir muchos años más siempre en el mismo coche, es decir, en la misma personalidad. La riqueza que nos proporciona la vida, que nos permite desencarnar para volver a encarnar, y esta cosa tan maravillosa de que las almas puedan hacer pacto de amor entre ellas, para que habiendo pactado estar aquí, ahora también forma parte del pacto el que uno se va antes y el otro se queda aquí, esa otra alma se queda aquí y esa alma se encuentra en una tesitura que es como un trampolín para que crezca. Sí, es una noche oscura, pero es un trampolín para que crezca. Y termino, Ana Elsa, con lo siguiente. Hay una frase en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, creo que sabéis que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. El Nuevo Testamento se cierra en el libro del Apocalipsis. Se le atribuye a San Juan, al evangelista San Juan, la redacción del Apocalipsis, que fue una especie de regalo que le hicieron desde los planos celestiales para que escribiera ese libro, que es un libro lleno de simbolismo, lleno de alegorías, pero que también tiene algunas frases muy directas y muy contundentes. Y dice el Apocalipsis: a los tibios los vomitaré de mi boca. A los tibios los vomitaré de mi boca. Reflexionar sobre esto, amigos y amigas. Reflexionarlo porque vosotros no sois tibios. Pero hay mucha gente, hay muchas almas encarnadas en el plano humano que son tibias. Son almas
que quieren estar aquí sin que les pase nada. Esos son los tibios. Almas que quieren estar aquí en su hábitat de confort, en su hábitat de bienestar, y que vayan pasando los días, las semanas, los años y la vida sin que le lleguen noches oscuras, sin que le lleguen circunstancias adversas, esas que no le gustan a nuestro pequeño yo, esas que no les gustan a la mente. Esos son los tibios. ¿Y por qué dice el Apocalipsis a los tibios? Los vomitaré de mi boca. Porque una vida tibia es muy difícil que crezcamos con ella. En una vida tibia es muy difícil que consigamos aceite para la lámpara de la que nos habla Cristo Jesús. Eso no se consigue, ese aceite no se siembra y no se cosecha con una vida tibia. Las noches oscuras son una oportunidad de crecimiento. Hay una obra póstuma de Oscar Wilde que tiene como título De Profundis. Él no publica la obra, porque De Profundis es una carta. La última carta larga que escribe Oscar Wilde. Y 5 años después de su muerte, él muere en el año 1900, en el año 1905, el que había sido su editor publica la carta y le da como título De Profundis, que es como comienza un salmo, de que también está en la Biblia. Pues bien, la carta al editor se la da un señor llamado Douglas, que había sido durante mucho tiempo el amante de Oscar Wilde. Y soy muy breve, pero fijaros la historia. 1885. Oscar Wilde, 5 años antes de su muerte, es un triunfador nato. Tiene todo. Es rico, es famoso, es admirado. Está entre los personajes más admirados y queridos de la Inglaterra de entonces. Eso sí, es homosexual, cosa que en aquella época estaba prohibido y tenía pena de cárcel. Oscar Wilde es homosexual y para aparentar que no lo es, se casa y tiene un hijo, pero él es homosexual y de hecho como homosexual se enamora de otro hombre. Un hombre llamado Douglas con el que forma una pareja clandestina porque no puede estar en público. Pues bien, una tarde en un casino de Londres hay distintos grupos reunidos y en uno de los grupos está allí Oscar Wilde, en otro grupo, y en uno de los grupos una voz en alto dice: porque Oscar Wilde es homosexual. Bueno, lo dijo de una forma más soez, no dijo homosexual, sino que lo dijo de una forma más soez. Aquí se dice, Oscar Wilde es homosexual. Y Oscar Wilde, que está en la otra esquina del casino, lo escucha. Y en lugar de mirar para otro lado, se va al grupo. ¿Quién ha dicho que yo soy homosexual? Y hay un señor que sale de ese grupo, lo he dicho yo. Y es un lord inglés. Dice, lo he dicho y lo mantengo, usted es homosexual. Pues yo a usted lo denuncio por injurias, nos vemos en el juzgado. Y efectivamente, Oscar Wilde a este lord lo lleva al juzgado por haberlo calumniado. Y se inicia el juicio. El lord lleva un testigo de que Oscar Wilde es homosexual. ¿Sabéis quién es el testigo? El amante de Oscar Wilde, Douglas. Y cómo el amante de Oscar Wilde se presta a declarar contra Oscar Wilde, porque Douglas es el hijo del lord. Y el lord obliga a su hijo, y de hecho el lord sabía que Oscar Wilde era homosexual a través de su hijo, él obliga al hijo a declarar en contra de Oscar Wilde. Con lo que el juicio se da una vuelta, de ser un juicio contra el lord, se convierte en un juicio contra Oscar Wilde. A Douglas el juez no lo condena, porque entiende que al haberlo confesado le atenúa la pena y no lo lleva a la cárcel. Pero a Oscar Wilde lo condenan a cárcel con trabajos forzados. A cárcel con trabajos forzados. Imaginaros, de estar en la cumbre, cae a los infiernos. De ser una persona querida y admirada, es una persona insultada, es una persona despreciada. De estar en el éxito, está hundido en la miseria, pierde toda su fortuna,
la mujer le plantea el divorcio y se queda con todos sus bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y Oscar Wilde va a la cárcel, a trabajos forzados. Y cuando lleva 2 años y medio en la cárcel, le escribe a Douglas la carta que es publicada años después con el título De Profundi. Es una carta larga. Y por favor, amigos y amigas, vosotros que no sois almas tibias, todo lo contrario, quedaros con lo siguiente. Esa carta es una carta de perdón. Oscar Wilde perdona a Douglas. Le escribe no para recriminarle lo que ha hecho, sino para transmitirle su perdón. Y además de perdón, el agradecimiento. Porque la experiencia que está viviendo, metido en los barrotes de una cárcel, habiendo quedado hundido de lo que era, la experiencia que está viviendo, dice que le ha ayudado a crecer. Que gracias a esa experiencia tan dura, él ha podido realmente comprender la vida y comprender que la vida que estaba llevando antes era una vida inútil, era una vida estéril, era una vida que no le estaba sacando de verdad el jugo a la vida, era una vida tibia. Y ahora, sin embargo, se había roto la tibieza y eso le permitía ver lo que antes no veía. Dice Oscar Wilde, gracias a ti, Douglas, me he dado cuenta que la vida es un gran jardín. Y este jardín tiene frutos, todos dignos de ser disfrutados. Y tiene frutos en el lado luminoso, en el lado soleado del jardín. Pero este jardín, que es la vida, también tiene frutos en el lado sombrío. Antes de que tú me traicionaras, de lo que te perdono, yo solo conocía los frutos del lado luminoso del jardín. Gracias a ti he conocido también los frutos del lado oscuro del jardín. Ese lado que la gente no quiere conocer, ese lado que la gente no quiere experimentar. Yo lo he experimentado y lo he conocido gracias a ti. Y el comer del fruto del lado sombrío del jardín me ha transformado la vida. Ahora soy otra persona y ahora realmente comprendo la vida y realmente entiendo que la vida la estoy viviendo como hay que vivirla. Cualquiera dirá que estoy loco. No, no estoy loco. Me he transformado. Tengo conciencia y estoy ya preparado para vivir lo que haga falta porque he comprendido la vida. Fijaros qué hermosura, amigos y amigas. Hablamos de noches oscuras. Hablemos también de los frutos del lado sombrío del jardín. Experiencias de vida que la gente común rechaza. Pero ojo, rechaza ¿por qué? ¿No será porque hay demasiadas almas tibias? ¿No será porque hay demasiadas almas encarnadas que quieren pasar por aquí casi sin darse cuenta? Vosotros y vosotras sois un ejemplo de todo lo contrario. Sois un ejemplo de almas nobles, de almas fuertes. Vosotros y las almas de los seres queridos que han desencarnado, que están con vosotros. Sois almas que no sois tibias y, por tanto, sois almas que no vais a ser vomitadas de la boca. Todo lo contrario, vais a ser recibidas con aplausos, vais a ser recibidas con algarabía, de alegría, cuando se produzca ese reencuentro maravilloso, que no tengáis ningún tipo de duda que se va a producir, que es el reencuentro de almas fuertes, el reencuentro de almas nobles, el reencuentro de almas que estando aquí se han atrevido a decir, venga, vamos a sacarle jugo de verdad, vamos a romper con el entretenimiento, con la distracción, con lo superficial y vamos a dar un salto para poder comprender la hendidura, la profundidad, la verdad de esta vida. Así que de verdad, de corazón, enhorabuena y no tener ningún tipo de dudas. Ese reencuentro álmico se producirá en ese plano de luz y será toda una fiesta. Será una fiesta de ángeles y de arcángeles cuando el reencuentro se produzca. Ay, qué hermoso todo lo que nos dices, Emilio. De verdad, mil gracias porque alguna de esas preguntas que lo que acabas de decir de los tibios, yo siempre he preguntado eso, ¿no? Porque hay gente que nunca le pasa nada, cómo está a veces tan demandado todo que todo debe ser bien, positivo, bonito, feliz, pero la vida no es así y que nos des ese aliento de decir, bueno, ustedes no están tan mal, ¿no? Porque a veces las mamás hasta me dicen, ¿qué hice en mi vida para merecer este castigo? Yo digo, no es un castigo, así es la vida, ¿no? Entonces, gracias por esas palabras tan lindas.
Y bueno, hablando de la aceptación, aquí hay muchas preguntas sobre eso. También aquí es un grupo donde hay muchas personas donde nuestros hijos se fueron por suicidio. Entonces, yo creo que una de las principales es eso, ¿no? Aceptar cómo fue la muerte de nuestro hijo. Y aquí te están preguntando mucho, ¿qué pasa con los que se suicidan, Emilio? Yo sé que tú siempre dices que tenemos nuestra rayita, que todos llegamos no podemos vivir ni un día más ni un día menos. También nuestros hijos, los que se suicidaron, están así. O sea, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo ves el suicidio? Muy bien. Antes que nada, compartir al respecto. Yo hago en una televisión española, que es Ecocentro Televisión, hago lo que se denomina informes trimestrales de actualidad, que enfoco desde una perspectiva consciente. El informe que compartí en el mes de diciembre, que por cierto lo censuraron muy rápidamente de YouTube, pero bueno, está en otros canales, una de las cosas que abordé es el suicidio. ¿Por qué? Porque se está empezando a hablar en los medios de comunicación del suicidio. Hasta ahora no ha sido así. Hasta ahora ha prevalecido la idea de que no se debe hablar del suicidio porque eso contribuye a que más gente se suicide. Esta tesis ha sido siempre refutada por los familiares que han vivido el suicidio de un ser querido y por las personas expertas que dicen que no, que el suicidio no puede ser ocultado, que del suicidio hay que hablar. Lo que ocurre es que hay que hablar adecuadamente. Claro, no diciendo, por ejemplo, dando detalles escabrosos, ¿no? Macabros acerca de cómo ha sido el suicidio, pero que el hecho del suicidio no se puede ocultar. Sobre todo debido a que, según los datos que podemos manejar en estos momentos, antes de la crisis sanitaria, en el año 2018, a nivel mundial se calcula que 700.000 personas se suicidaban al año. Al año, insisto, 2018, unas 700.000 personas en el contexto global, en el contexto del planeta. En el año 2020, esa cifra había superado ya las 800.000. En el año que acabamos de cerrar, el año 2022, ha superado las 900.000. Y todo indica que entre el 2023 y el 2024, la cifra de suicidios anuales en el mundo superará el 1.000.000 de personas. Por tanto, no estamos hablando de un fenómeno minoritario, estamos hablando de un fenómeno que tiene un volumen significativo. Estamos hablando de el número redondo de casi 1.000.000 de personas, que se dice pronto, ¿verdad, amigos y amigas? Bien, a partir de ahí, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la conciencia, ¿qué es lo que sabemos del suicidio? Y digo que lo sabemos por la información que nos han dado esos sabios y sabias que nos han legado su saber a través de textos, a través de libros, a través de sus experiencias. Y también lo sabemos porque hay personas con el don de ver a desencarnados, el don de comunicar con desencarnados. Y esas personas también, que las hay de todo, pero hay personas honestas, muchas de ellas que se mantienen en el más absoluto anonimato, porque no les gusta ni siquiera hablar de ese don y capacidad que tienen, pero son una fuente valiosísima de saber y de información acerca de lo que hay más allá de la denominada muerte y dentro de lo que estamos hablando ahora en el caso del suicidio. Pues bien, con todo ese bagaje, ¿cómo lo podemos resumir? Pues bien, lo podemos resumir de la siguiente forma. Primero, es mentira, una rotunda mentira, lo que nos han enseñado las religiones falsas. Es decir, estas religiones que se han dogmatizado y que nos dicen que el suicida está llamado a penar, está llamado a estar ahí pillado en el tránsito, en el purgatorio o incluso en el infierno, que no se le permite, como pasaba en España durante muchos años, a la persona que se ha suicidado no se le puede enterrar en el cementerio normal y corriente. Hay que enterrarlo extramuros, en un cementerio como para los perdidos, porque no puede ser enterrado en tierra sagrada, por decirlo de alguna manera. E insisto, y se
que va a ser tremendo, que el tránsito va a ser durísimo, que va a tener una experiencia post-mortem llena de dolor y llena de sufrimiento. Eso, amigos y amigas, es mentira. Todo lo que sabemos de la vida de verdad es amor, es misericordia, es compasión. No hay castigo, no hay animadversión, no hay meterle el dedo a las almas en los ojos por no sé qué o por no sé cuánto. Tenemos que ser conscientes que el orden natural es un orden, como decía, antes hablaba de San Agustín, es el orden del amor, el ordo amoris llamaba él, el ordo amoris. Y en el ordo amoris a una persona que se suicida, ¿a cuenta de que se va a ir contra ella y va a tener que estar por ahí penando como una especie de castigo? Eso es mentira, eso es una gran falsedad. Y yo me pongo en el lugar de los padres y de las madres que, por ejemplo, viven la experiencia de que su hijo se suicide. Es fortísimo, es tremendo, porque fijaros el cóctel molotov que esa persona tiene que vivir. Ha fallecido su hijo, ha fallecido su hija, y por tanto está viviendo el dolor enorme del fallecimiento. Pero como ha sido a través de suicidio, aparece un segundo factor, que es la culpa. La culpa. ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿No lo podría haber evitado? ¿No he estado mirando para otro lado? Lo mismo es culpa mía que mi hijo o mi hija se haya suicidado. Fijaros, dolor por la muerte y además sentimiento de culpa. Y en tercer lugar, llega el tonto de turno y te dice que es que además tu hijo o tu hija desencarnado va a pasarlo fatal en el estado post-mortem porque va a estar ahí pillado en el tránsito. Son tres cosas tremendas, ¿eh? El dolor de la muerte, la culpabilidad y además el castigo post-mortem del suicida. Es algo tremendo. Pero afortunadamente esto es mentira. Es mentira que haya un castigo post-mortem por el hecho de que te suicides. Eso es mentira. Y además también es mentira la culpabilidad. Cuando un alma toma la decisión, cuando una persona toma la decisión de suicidarse, os aseguro que eso no hay quien pueda evitarlo. No tenemos, es absurdo que asumamos una especie de responsabilidad, de culpabilidad, por no habernos dado cuenta y no haber evitado que mi ser querido se haya suicidado. Eso es absurdo. Esa culpabilidad hay que quitársela de en medio. Nadie puede evitar cosas como esa. Forman parte del proceso de la persona. No tienen que ver contigo. Y hagas lo que tú hagas, si ese proceso va encaminado ahí, se va a producir, va a tener lugar. Con lo que ni hay castigo post-mortem, ni hay que tener culpabilidad al respecto. De estos tres factores que hemos comentado, no al castigo post-mortem, no a la culpabilidad. Sí, está el dolor por el ser querido fallecido. Bien, pero como si hubiera muerto en accidente de tráfico o hubiera muerto por cualquier enfermedad. Ya está, porque no hay ninguna diferencia. Abundando en estos argumentos, amigos y amigas, cuando una persona se suicida, es un cortocircuito que se produce consciencialmente hablando. Es un cortocircuito. Y al haber un cortocircuito es precisamente por lo que no hay una responsabilidad álmica. Es por lo que no hay ningún tipo de castigo. Porque realmente esa decisión ha sido tomada no desde el libre albedrío, sino como consecuencia de un cortocircuito que por distintas circunstancias se produce en la persona. Y cada uno es cada uno. Decimos aquí en Andalucía, cada uno es cada uno y tiene sus caunás. Cada uno es cada uno y tiene sus caunás. Y lo que para mí no es un cortocircuito, para otra persona puede serlo. Vivencias, circunstancias que a lo mejor para mí no me provocan un cortocircuito, a otra persona se la provoca. Y pueden ser circunstancias muy diversas. Y esas circunstancias muy diversas, a veces, amigos y amigas, lo sabéis también, más de uno seguro, tienen como motivo, tienen como razón de ser, la causa del cortocircuito está en la medicación que se le está dando a esa persona para tratarlo por alguna enfermedad. Y es la medicación la que tiene como efecto secundario provocar el cortocircuito que lleva a esa persona a suicidarse.
Yo esto lo he hablado con psiquiatras, porque son fundamentalmente personas que tienen una determinada dolencia mental, una enfermedad mental, y el psiquiatra le receta una determinada medicación. Y esa medicación, en el prospecto de la medicación, dice precisamente que tiene como posible efecto secundario potenciar la tendencia al suicidio. Lo dice el medicamento, en el papelito este que va en la cajita, lo dice el medicamento. Y con este papelito le pregunto yo al psiquiatra, hombre, sabiendo tú que este medicamento tiene como posible efecto secundario el suicidio, es decir, el cortocircuito que lleva al suicidio, ¿cómo es que recetas este medicamento? Y ese psiquiatra, amigo o amiga, me dice, mira, Emilio, la probabilidad de que el medicamento provoque ese efecto secundario es muy pequeña. Y sin embargo, mi experiencia me dice que los efectos positivos del medicamento, su probabilidad es muy alta. Y yo como técnico, yo como experto, tengo que tomar la decisión. Entiendo que la probabilidad de éxito es muy alta y la probabilidad de suicidio muy baja, y es por lo que receto el medicamento. Pero no dejo de saber que efectivamente hay un tanto por ciento de riesgo de que este medicamento provoque el cortocircuito que lleva al suicidio. Y de ese millón de suicidas que pronto habrá en el mundo, yo os aseguro que hay un tanto por ciento muy elevado que son personas que han tenido un tratamiento a través de una determinada medicación que tiene como efecto secundario el aumentar, el potenciar la tendencia al suicidio. Pero cuando hablamos de cortocircuito, no solamente pensemos en cortocircuito derivado de circunstancias de medicamentos, no, no. Hay otros muchos posibles cortocircuitos porque, como decía hace un momento, K1 es K1 y tiene sus K1A. Y las circunstancias que para mí no me provocan cortocircuito se lo pueden provocar a otra persona. Yo conozco a mi amiga Marta con su esposo, que viven a las afueras de Barcelona, y que un domingo con su hijo de 13, 14 años, un niño entre comillas normal, el niño, están comiendo, era una mañana de primavera avanzada, casi de verano, están comiendo en el salón de casa, tienen la terraza, la puerta de la terraza abierta, vivían en un piso alto, y en un momento determinado el chico, de forma normal y corriente, se levanta, se va a la terraza y se tira por la terraza y se mata. ¿Qué ha pasado aquí? Claro, los padres no daban crédito, imaginaros, ¿no? Tu hijo se levanta, está tan tranquilo, se va a la terraza y se tira delante tuya, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, claro, cuando esto sucede, hay un motivo, hay algo. Ese chico por algo lo ha hecho. Bueno, pues cuando ya se indaga, ya después de lo que ha pasado, ya se pregunta, se indaga qué es lo que ha podido pasar. Era un acoso escolar. Lo que ese chico estaba viviendo es un acoso escolar. Y claro, cuando se hablaba con los profesores y con las profesoras, decían que sí, pero que, hombre, que ese tipo de cosas son comunes en los colegios, que lo viven muchos niños y muchas niñas y que a ninguno le da por tirarse por el balcón. Bueno, vamos a ver, es que K1 es K1 y tienen sus K1. A lo mismo para otro niño, ese acoso, bueno, pues lo pasa mal, pero no lo lleva a ese cortocircuito. Pero hay otros niños que a lo mejor son más sensibles y lo llevan a ese cortocircuito. Lo que quiero deciros con esto, amigos y amigas, es que lo que hay detrás de un suicidio es un cortocircuito, por una noche oscura, por unas circunstancias adversas, por unas vivencias que tú las subjetivizas, que lo mismo que para otros no son tan duras, pero que para ti lo son, y que provocan un shock. A veces vienen también de almas que no son tibias, almas que no quieren ser tibias y afrontan una noche oscura para no ser tibias. Hay una ley que viene de antiguo, se enseñaba en la Academia Pitagórica, que dice: las almas que no son tibias eligen experiencias para salir de la tibieza, y ningún alma elige una experiencia de sufrimiento que no pueda soportar. Ningún alma elige una experiencia de sufrimiento que no pueda soportar. Ahora bien, esa es la regla general, pero todas las reglas generales tienen excepciones. Es decir, que aunque la regla general es que cuando yo vivo algo, cuando mi alma, ¿no?, está viviendo ese algo,
mi alma está preparada para vivir ese algo. Si yo estoy viviendo la experiencia del fallecimiento de un ser querido, por ejemplo, mi alma, por duro que sea y doloroso, está preparada para vivir ese algo y seguir para adelante, pero esa es la regla general. Hay excepciones y las excepciones son, por tanto, almas que, haciendo algo tan maravilloso como salir de la tibieza, viven experiencias que no soportan, experiencias de sufrimiento que la sobrepasan. Y al sobrepasarla se produce el cortocircuito que lleva al suicidio. ¿Entendéis el hilo argumental? No quiero ser tibio, un alma fuerte, un alma noble, un alma valiente. Para no ser tibio, vivo una experiencia dura que me saque de la tibieza. En principio, por dura que sea, si el alma la elige, es porque el alma está preparada para vivirla, para afrontarla, pero cabe la posibilidad de que sea la excepción de la regla y de que ese alma realmente, cuando tiene en medio la noche oscura, no pueda soportarlo, se produzca el cortocircuito que lleva al suicidio. Con este hilo argumental, este alma que ha vivido este proceso y que finalmente se ha suicidado, cuando desencarna, permitirme que lo exprese gráficamente, los ángeles a ese alma, las almas que están en el plano de luz a ese alma, ¿la abuchean o le aplauden? Me aplaudo. Reflexionarlo. ¿La abuchean o la aplauden? Me Ese aplaudo. alma ha querido salir de la tibieza, ha elegido una experiencia de sufrimiento para romper con la dinámica de la tibieza, pero esa experiencia de sufrimiento la ha sobrepasado, produce el cortocircuito que la lleva al suicidio. Según las religiones dogmatizadas, a ese alma la van a recibir con castigo. Eso es una gran mentira. Ese alma va a ser recibida con aplausos. Ese alma va a ser recibida con vítores. El hecho de que no haya podido soportar la experiencia y haya producido el cortocircuito que le ha llevado al suicidio no tiene importancia. Lo importante es la valentía, lo importante es la nobleza, lo importante es la entereza que llevó a ese alma a vivir esa experiencia. No, no se recibe con abucheos, se recibe con aplausos, se recibe con vítores, almas fuertes, almas nobles. Y los cortocircuitos forman parte del proceso y desde ese orden del amor, desde ese orden amori, esos cortocircuitos se entienden, se comprenden con compasión, con misericordia, con amor, y da lugar a que al desencarnado se le reciba en medio del júbilo, en medio de los aplausos y en absoluto con ningún tipo de reproche, con ningún tipo de castigo. Ay, pues qué maravilloso todo lo que nos acabas de decir, Emilio. Yo trabajo en la vicepresidencia de la Red Mundial de Suicidología y estoy con los sobrevivientes y pues estoy luchando contra, por así decir, con los profesionales, ¿no? Yo soy la parte espiritual que está con los sobrevivientes y pues ellos están en la prevención del suicidio. Entonces, es mucho a veces el decir frases como la única muerte que se puede prevenir, pues a mí eso se me hace una locura, ¿no? O sea, es como decir, puedes prevenir el cáncer, puedes prevenir porque tienes estrategias o una medicina. Yo pienso que no, eso ya es más desde arriba, como dices tú, y es un cortocircuito que nadie puede prevenir, ¿no? En esa manera, pero bueno, muchas gracias por tus palabras. No sé cuánto tiempo tienes, Emilio, ya pasa una hora, no sé si quieras una pregunta más. Sí, si te parece podemos abordar alguna pregunta más, sí, perfectamente, Ana Elsa. Bueno, aquí te están preguntando, más lo voy a enfocar en dos más o menos. Te están preguntando cómo es el tránsito de una persona o tú que lo viviste y también te están diciendo qué tan cerca están ellos de nosotros. O sea, porque a veces te dicen, no te oyen o no te escuchan, ellos están muy ocupados, pero sí nos escuchan, sí saben lo que hacemos, sí saben a veces que lloramos, o a veces te dicen, no llores porque lo vas a detener, eso es otra también de que no quiero llorar porque lo detengo, yo les digo, no, llora, ellos están ya felices allá arriba, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo nos puedes explicar eso para que no haya esa angustia a veces que no puedes llorar, que no nos escuchan, que ya están muy lejos? ¿Dónde están, Emilio? Bien,
Compartía, a propósito de ese texto que se le atribuye a Agustín de Hipona, que él, hablando de su hermano fallecido, decía: está al otro lado de la pared. Los seres que desencarnan, cuando desencarnamos, cuando desencarnéis vosotros, cuando desencarne yo, cuando han desencarnado nuestros seres queridos, a través del tránsito vamos al plano de luz. Lo que en el cristianismo se denomina el cielo. Lo que las tradiciones orientales, como el hinduismo, denominan el Devachan. El nombre es lo de menos. Es un plano donde el ser que somos está, pero sin cuerpo físico. Somos allí seres, entre comillas, de luz, porque no tenemos envoltura física. Estamos en la habitación del plano físico, desencarnamos y vamos a la habitación del plano de luz. En medio está el tránsito. El tránsito es una especie de vestíbulo que separa una habitación de la otra. Y hay que pasarlo para ir de la habitación de la vida en el plano físico cuando salimos del cuerpo que ha fallecido y vamos hacia el plano de luz. Hay que pasar por ese vestíbulo. Ese vestíbulo tiene una función. Al plano de luz solamente accede el ser que somos. Ninguno de los componentes perecederos pueden entrar en el plano de luz. El ser humano no solamente tiene el cuerpo físico, también tiene un mundo emocional, también tenemos un mundo mental. Y cuando el cuerpo físico fallece, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental sigue estando ahí. Es decir, el alma que va hacia el plano de luz, en el tránsito se encuentra con que no tiene cuerpo físico, pero todavía el mundo emocional y mental lo lleva como adherido, lo lleva como adherido. No sé, imaginaros que es como estos cohetes que lanza la NASA, que van cogiendo altura, y sabéis que cuando el cohete va cogiendo altura va soltando cosas, ¿verdad? Esta parte de aquí la suelta porque es donde iba el combustible para salir para arriba. Cuando ya está para arriba, esto se ha quedado vacío de combustible y lo suelta, ¿no? Y poco a poco el cohete va soltando componentes. El desencarnado hace lo mismo. El cuerpo físico lo deja aquí y en el tránsito deja todo lo mental y todo lo emocional, para que el alma ya sin ningún componente ni físico, ni emocional, ni mental, sea la que accede al plano de luz. A partir de ahí, el tránsito tiene una funcionalidad importante. Es el espacio intermedio, es el estado intermedio en el que dejamos lo emocional y lo mental. Ahora bien, ¿cuánto tiempo, hablando en nuestra clave de aquí, del plano físico, cuánto tiempo tardamos en dejar lo emocional y lo mental? Pues depende. ¿Depende de qué? De cada uno. Porque hay personas que su mundo mental y emocional lo tienen muy denso y otras, sin embargo, que no tienen esas densidades emocionales y mentales. Cuando hablamos de denso, de densidad aplicado a lo mental y a lo emocional, es muy fácil de entender. Cuando una persona vive muy apegada a lo material, cuando una persona vive muy aferrada a todo lo que es el atesorar, el acumular, el poseer, el retener, lo egoico, lo egocéntrico, el materialismo, etcétera, etcétera, eso endurece tu mundo mental y endurece tu mundo emocional. Ese es un mundo emocional y mental denso, que tiene que disolverse en el tránsito. Para eso está el tránsito, pero puede tardar más o menos, hablando en nuestra clave. En cambio, cuando una persona ha vivido esta vida, yo diría que de forma normal, siendo buenas personas, yendo por la vida como buena gente, bueno, hombre, sí, esta vida tiene una serie de requerimientos para cubrir las necesidades, pero no nos hemos dejado aprisionar por ese materialismo, por ese economicismo, por ese egoísmo. Cuando eso no sucede, nuestro mundo mental y emocional no está denso y por tanto se disuelve con facilidad. Y desde que desencarnamos hasta que llegamos al plano de luz, lo hacemos con fluidez. El tránsito, por tanto, cada uno vive el tránsito según lo necesita. Y cada uno vive el tránsito según haya vivido. Si tu vida ha sido muy densa, el tránsito es más lento. Si tu vida ha sido más normal, el tránsito es más fluido. Y cuando ya lo emocional y lo mental ha terminado, se ha diluido,
es cuando lo que somos, el ser que somos, llega al plano de luz. Y en el plano de luz, como tú has comentado, Ana Elsa, hay cosas que hacer. Porque lo primero que hay en el plano de luz es lo que los cristianos denominan el cielo. El cielo, permitidme que utilice coloquialmente una especie de broma, el cielo es como unas vacaciones, ¿eh? Después de haber estado aquí encarnados en el plano físico, llegamos al plano de luz y el alma tiene como un descanso, como un respiro. Y es un descanso y un respiro muy placentero. Es donde se produce el reencuentro de almas en ese espacio que se llama el cielo. Y es un espacio donde el alma está como recuperándose, por decirlo de alguna forma, de haber estado en el plano físico. Y es un estado muy placentero para el alma. Pero ahora bien, el alma no se queda ahí todo el tiempo. El alma está un tiempo, hablando aquí en nuestra terminología, en ese cielo. Pero una vez que ha estado el tiempo que el alma considera necesario para recuperarse, para coger aire, para coger luz, diríamos mejor, lo que el alma allí tiene son muchas funciones. Desde el Devachan, desde lo que los cristianos denominan cielo, el alma realiza servicios. El alma de vuestros seres desencarnados, desde el plano de luz, en estos momentos con toda seguridad están realizando labores de servicio. Labores de servicio en el tránsito, de acompañamiento a almas que están en estos momentos en el tránsito. Y también labores de servicios aquí, no encarnados, sino como almas. Ya llegará el momento cuando corresponda de encarnar o de no encarnar, pero las almas sin encarnar desde el plano de luz aquí también realizan labores de servicio. Son labores de presencia. Las almas se hacen presentes, no las vemos, las podemos percibir si tenemos un poquito de conciencia o un mucho de conciencia, pero hay almas que están aquí entre nosotros, ante tanta tribulación, ante tanto dolor, ante tanta distopía, ante tanto sufrimiento que tiene actualmente la humanidad, que acompañan a los reinos de la naturaleza con su presencia. Se hacen presentes y con su vibración ayudan, con su vibración acompañan. Os traslado con esto el subrayar lo que ha comentado Ana Elsa. En el plano de luz las almas no están ociosas. Pasado el periodo de cielo, las almas tienen labores muy importantes, muy significativas que hacer. Dicho esto, ¿significa que como están en esas labores nos han olvidado? No, bajo ningún concepto, porque las almas viven en consciencia. Las almas no tienen mente, las almas tienen consciencia. Y la consciencia es omniconsciente, es decir, un alma tiene capacidad para estar haciendo una cosa y no olvidar lo demás. Las almas que están en el plano de luz no olvidan nada de lo vivido en este plano y no olvidan a los seres queridos, a las almas encarnadas en seres queridos que están en este plano. No hay ningún tipo de olvido y lo que hay es una comunicación permanente, pero esa comunicación permanente, lo decía hace un rato y lo vuelvo ahora a resaltar, no es física, es sutil, pero no menos amorosa. También lo decía antes, yo diría que es incluso más amorosa, porque ya no tienen envoltura física y por tanto la capacidad de amor la pueden transmitir con más fuerza. Y yo lo que me llamo a mí mismo y llamo a todas las personas cuando compartimos de esto es que aumentemos nuestro abanico de sensibilidad. No, el tener capacidad para percibir, a veces pasa algo tan sencillo como una mano en el hombro, pero no hay nadie. Y además no te asusta, pero tú sientes algo aquí o muy cercano a ti que te está aportando sosiego, que te está aportando armonía, que te está aportando paz. Esa es la presencia de ese alma, que tú percibes de alguna forma muy sutil, pero que está ahí. A veces es una fragancia, a veces un olor agradable, un olor que nos llena incluso a lo mejor de recuerdo de alguna fragancia que nos, de alguna forma nos liga y nos hace recordar a ese ser querido que estuvo entre nosotros en un momento determinado.
También el mundo de los sueños. ¿No os ha pasado a veces que en medio de vuestras turbulencias, en medio de vuestro dolor, al levantaros por la mañana, os habéis levantado algo más sereno, con mayor serenidad? Dentro del revoltijo, dentro del duelo, dentro de las turbulencias, pero nos despertamos por la mañana y estamos como más serenos, como más tranquilos. ¿Qué es lo que ha pasado? No te acordarás, porque la inmensa mayoría de las experiencias que tenemos en los sueños no nos acordamos por la mañana. En cuanto que abrimos los ojos, se difumina todo lo que hemos podido vivir durante el sueño. Pero cuando a veces nos levantamos con más sosiego, con más armonía, con más paz, se debe a que durante el sueño el alma que está en el plano de luz es una oportunidad para contactar con nosotros. Y es en el sueño donde se produce un diálogo, cuando está nuestro cuerpo dormido y por tanto nuestra alma está como menos prisionera del cuerpo, se produce ese encuentro. El encuentro que será primoroso y de abrazo fraternal y de luz cuando lleguemos al plano de luz. Pero aquí ese encuentro se da a veces en el mundo de los sueños. Y ese alma que nos transmite paz, nos transmite sosiego, nos transmite la idea principal de que sigue vivo, de que la muerte no existe, y nos transmite de la misma manera que estemos tranquilos porque está bien, que está en paz. No va a estar en paz si está en el plano de luz. Y eso a nosotros nos reconforta. Y cuando nos despertamos por la mañana no sabemos por qué, porque el sueño no lo recordamos, pero nos encontramos más serenos, nos encontramos más tranquilos. Estoy trasladando con esto, amigos y amigas, que el acompañamiento desde el plano de luz se produce. Es sutil, pero es amoroso. No utilizan medios físicos. Los que se quedan en el tránsito pillado, esas personas que han vivido de manera egoica, egocéntrica, acumulando, reteniendo, y que el tránsito se les hace cuesta arriba, esos contactan desde aquí y nada de esto que he compartido sucede. Porque cuando se contacta con nosotros desde el tránsito, no hay paz, no hay armonía. Los contactos con armonía, con paz, con luz, vienen ya cuando el alma ha llegado al plano de luz. Aparentemente está más lejos que nunca, pero realmente no está más lejos, ni más cerca, está al otro lado de la pared. Y yo lo que os animo es a que abráis el abanico de vuestra sensibilidad y, por supuesto, no os autoengañéis. ¿Y autoengañarse qué significa? Que a veces se tienen experiencias de conexión con ese alma de nuestro ser querido desencarnado y nuestra mente lo llama fantasía. Y esas personas que nos rodean, que están aferradas al materialismo, si se lo contamos, dirán que es fruto de nuestro dolor y es una fantasía. Pues bien, no os autoengañéis. Eso no es una fantasía, eso es la realidad. Lo que ocurre es que es una realidad que no casa con los parámetros y los cánones de la sociedad materialista, que es la que actualmente prima. Cuando tengáis esas vivencias, no creer que son consecuencia de la fantasía. Vivirlas, ser sensibles a ellas. Y cuando la viváis, agradecer al alma del ser querido, agradecerle ese contacto, agradecerle esa conexión sutil pero amorosa que habéis vivido. Así que la comunicación, claro que se puede dar, claro que está ahí, pero no, por favor, no le pidáis no que aparezca delante vuestra, no le pidáis que haga cosas materiales. Es algo mucho más sutil, pero si vais poco a poco percibiéndolo, tiene un trasfondo mucho más amoroso. A mí me gusta compartir, y con esto termino, Ana Elsa. Ya os decía anteriormente que la única experiencia que he tenido de fallecimiento de seres queridos son mi padre y mi madre. Mi padre murió en 1997, hace ya muchos años. Mi madre en el año 2005, hace también bastantes años. Y de vez en cuando, ciertamente, y han pasado años, yo tengo añoranza de ellos. Tengo añoranza de cuando paso por algún bar. Ellos eran muy cerveceros los dos, igual que lo soy yo. Y paso por algún bar donde compartíamos alguna cerveza, lo que aquí en Andalucía le llamamos las tapas, ¿no? Y me acuerdo de ellos. Y claro, al acordarme de ellos me gustaría que estuvieran vivos para poderme sentar con ellos a tomarme una tapa, a tomarme una cerveza, a echar un rato de coloquio y de diálogo con ellos.
Me encantaría, pero eso no es posible. No es posible porque ellos ya no están aquí. Siguen siendo, pero están en otro sitio. Ahora bien, fijaros, yo me desplazo mucho por las clases, por las conferencias, por los talleres, viajo mucho, con mucha frecuencia. Pues bien, el hecho de que ellos estén en el plano de luz tiene una ventaja inmensa, y es que siempre me acompañan, siempre me acompañan. Si estuvieran vivos físicamente, ya serían mayorcitos, muy mayorcitos de hecho, y cuando yo me desplazo, no me podrían acompañar. Ahora, sin embargo, que no están en el plano físico, sino que están en el plano de luz, vaya donde vaya, van conmigo. Por cierto, hay personas que ven que los ven. Hay personas que ven que me han dicho muchas veces, oye, Emilio, mientras que está dando la conferencia, mientras que está dando la charla, mientras que está dando la clase, hemos percibido como dos formas de luz que están ahí, a veces como acompañándote. Claro, son la presencia de luz del que fue mi padre, del ser que estuvo encarnado en mi padre, y la presencia de luz del ser que estuvo encarnado en mi madre. No me puedo tomar con ellos una cerveza en el bar que a ellos les gustaba, pero mira por dónde, esa es la desventaja. Pero mira por dónde me acompañan permanentemente, esté donde estén. Yo sé que la conexión con esas almas que están en el plano de luz y que fueron almas encarnadas en seres queridos, no se pierde, amigos y amigas. Siempre, siempre están con nosotros, siempre están a nuestra vera, siempre están ahí aportándonos esa presencia amorosa, esa presencia de alta vibración, siempre, siempre. Nos podremos dar cuenta, no nos podremos dar cuenta. Los que están a nuestro alrededor lo pueden llamar fantasía o locura. No, ni es fantasía ni es locura. Es la verdad de la vida, una verdad de la vida que no tiene nada que ver con el materialismo, con los paradigmas absurdos, aferrados a lo superficial que nos enseña esta sociedad, y que los sabios y sabias a lo largo de la historia se han empeñado en recordarnos, recordar que la vida es un continuo, que la muerte no existe, que lo que llamamos planos son planos contiguos y que la conexión entre planos es una gran realidad. Wow, pues qué maravilla, Emilio, de verdad que son las palabras que yo necesitaba oír. Yo creo que todos aquí te están agradeciendo muchísimo, que muchas gracias, que les has dado paz, qué maravillosa plática. A ver, ¿dónde te podemos localizar? Talleres, yo sé que das talleres, das libros, das conferencias. Dinos, no sé si tienes canal de YouTube. A ver, Emilio. Bien, vamos, la forma más sencilla es si hay un canal en YouTube, cuando no me censuran los vídeos, cosa que cada vez sucede con más frecuencia, hay un canal en YouTube que se llama La Academia de la Consciencia. Si entráis en YouTube y ponéis La Academia de la Consciencia, vais a un canal donde se van poniendo todos mis vídeos y también se van dando información de actividades y eso. Es la forma más sencilla. También gestiono un blog que se llama El Cielo en la Tierra. Poniendo en Google o en cualquier buscador El Cielo en la Tierra, son las dos formas más rápidas. La Academia de la Consciencia en YouTube o en un buscador El Cielo en la Tierra. Perfecto, pues ahí vamos a buscar tus libros. ¿Dónde están? ¿En Amazon? ¿Dónde los Sí, podemos conseguir? Amazon. Sí. Me Ok. imagino, no estoy seguro, pero me imagino que sí. Me imagino Ok, que sí. perfecto. Pues muchísimas gracias, Emilio. Yo te quisiera tener aquí pues 1000 veces en el año. Yo sé que es imposible, pero esperamos, tengo fe en otra plática contigo porque hay muchísimos temas que, bueno, los abordas de una manera maravillosa, clara, y espero que en un futuro te volvamos a tener aquí en el grupo. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Gracias por estas maravillosas palabras, por esta paz que nos has dado, porque ahora sé que no estoy loca, que de verdad todo lo que nos dices es verdad. Gracias, Emilio. Y gracias a todos. ¿Nos hacen unas palabras para despedirnos? Muchísimas gracias. Mi única palabra son agradecimiento. Yo envío de corazón y de alma a alma muchas bendiciones. Gracias, Emilio. Pues gracias a todos por estar aquí. Un abrazote, Emilio, a la distancia desde México y gracias. Gracias a todos. Bye.